Una abuelita le tocó demandar a su propio nieto porque le quería quitar sus bienes, pedir según él la herencia, pero la señora estaba viva. ¿Cómo pueden las personas mayores adelantarse a estas situaciones para que se haga su voluntad? ¿Cómo se pueden evitar los abusos hacia los adultos mayores cuando se trata de bienes patrimoniales? Bueno, vamos a conversarlo el día de hoy con el abogado Germán Mora. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, qué placer, qué gusto, siempre es un honor. En este caso, por ejemplo, de la abuelita que tuvo que demandar a su propio nieto, además de ser algo sumamente doloroso porque le quería quitar la herencia, ¿cómo se reclama? Perfecto, bueno, hay varias situaciones. En primer lugar, no quería quitarle la herencia, lo hizo efectivamente. Lo hizo. Desgarrador, tristísimo, fue algo muy fuerte ver una adulta mayor, una señora bastante mayor, que hablaba perfectamente, con una claridad absoluta, pero declarar ante un tribunal indicando que mi nieto preferido, que había chineado más, el que había cuidado más, en un momento dado dijo: abuelita, este asilo está muy bien para vos, este hogar de ancianos está muy bien para vos, esto es donde deberías estar, aquí me gustaría que estuvieras, y eso era únicamente para que él lograra, en el momento que ya no estaba, enseñar la casa de su abuelita, donde él también vivía, para hipotecarla, falsamente, por supuesto. Hay una gran cantidad de situaciones en esto. Cuando nosotros estamos hablando de las herencias, tengamos previsto que es las herencias tradicionales, es cuando la persona muere que tienen efecto. Podemos revocarla hasta el último momento. Hoy, por dicha, hay una legislación que protege mucho más al adulto mayor y se puede llamar violencia patrimonial contra el adulto mayor y la ley integral de la protección de la persona adulta mayor. Hace poco fue un día muy importante y se celebró el Día Internacional del Alzheimer, el sábado pasado. Y entonces se analizan un montón de aspectos. Esto es un enjambre de situaciones y una de ellas es precisamente la que vos decís, cuando, qué sé yo, se tiene cierta docilidad, cierto sentimiento emocional, cierta debilidad, si se quiere, y entonces las personas tienden a abusar. Muchas formas, por ejemplo, no únicamente en una forma tan clara y despiadada como falsificar la firma de su propia abuela, sino, por ejemplo, aquel nieto que dice: es que mi abuelito no sabe hacer transacciones en línea, entonces yo las voy a hacer. Y pasan las cosas. Así es, estamos en el Facebook Live para que ustedes aprovechen para poder hacer todas las consultas. Ahora, ¿qué pueden hacer las personas antes de caer en esta situación? ¿Qué tipo de documentos se pueden hacer en vida para que se haga la voluntad de la persona dueña de esos bienes? Perfecto, muy bien. Recordemos también otro aspecto muy importante. Hoy por hoy en Costa Rica tenemos una ley que se llama Ley de Voluntades Anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Son manifestaciones que se pueden hacer ante un notario o ante dos médicos. Se pone un documento por escrito, lo mejor redactado posible, y eso lo que quiere decir precisamente es aquella situación mediante la cual yo preveo que si en un futuro, tal vez cercano, puede ser contundente que ocurra o puede ser que nunca llegue a pasar, me van a tratar un tratamiento quirúrgico. Puede ser que yo pierda la voluntad, pierda la capacidad de expresar mi voluntad, puede ser que inclusive venga una enfermedad degenerativa, un deterioro cognitivo y que ocurran situaciones como las que ya yo no voy a poder manifestar mi voluntad. Entonces, bajo ese escenario, lo que se puede hacer es decir qué tipo de tratamiento quirúrgico, de terapia quisiera yo tener. Hay un aspecto que se llama muy importante, la muerte digna, y es aquellas personas que quieren morir dignamente, creo que casi todos lo queremos, y decir: ok, yo no quiero ser sometido a un dolor excesivo o a aspectos que inclusive me resulten un poco indignantes, como por ejemplo una enfermedad en la cual me caen mal los medicamentos y entonces estoy vomitando todo el día, no quiero llegar a vivir eso. Y es absolutamente, por lo menos en mi opinión, y así creo que lo dice también nuestra legislación, es digno y es atendible. Entonces yo expreso mi voluntad en este documento que se llama Voluntades Anticipadas. Para no confundirnos, también lo llaman testamento vital, muy diferente al testamento tradicional, aquel mediante el cual precisamente lo que nosotros tenemos es una manifestación de voluntad para distribuir los bienes cuando ya no estemos. Testamento tradicional. Testamento vital es otra cosa, voluntades anticipadas. Yo digo cómo quiero ser tratado, qué tipo de aspectos quiero que se tome en consideración, qué tipo de tratamiento, que no haya eso que se llama encarnizamiento médico, que dicen vamos a lograr que viva todo lo que pueda, aunque el dolor, el sufrimiento sea muy grande. Son aspectos importantísimos. Que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las herencias? ¿En qué momento una persona pierde el derecho a ser heredado?
Perfecto, eso es muy bueno. Lamentablemente nuestra legislación, pese a que se ha modificado, es muy lenta y muy... Necesitamos algo mejor, definitivamente. ¿Por qué? Porque en un sucesorio, proceso sucesorio, lo que llamamos popularmente una mortual, donde estamos repartiendo los bienes de una persona que ya se ha muerto, puede ser, y con frecuencia ocurre, que haya un heredero que no sea, se llame indigno, que no sea digno. Recordemos que este es un tema que probablemente a lo largo de la historia de la humanidad, es el que, diría yo, más conflictos ha generado, inclusive hay guerras de la sucesión, eso es un tema bíblico donde uno es el heredero, el hijo mayor, hay una serie de tradiciones, culturas, sistemas de creencias, ideas que hacen que esto haya generado mucho conflicto y por supuesto lo sigue existiendo. Yo creo que a veces aquí tiene que ir a la par de un cuidado económico, patrimonial, la mentalidad de decir, ok, yo soy el padre, tengo la obligación de velar por mis hijos, pero los bienes son míos y los repartiré como quiera, porque si no, ahí es donde vienen los conflictos. Cuando nos decimos, a usted va a tocar la finca, a usted va a tocar la casa, y cuando eso no sucede, es catezumbia, ¿verdad? Que pleito. Testamento cerrado, entonces. Testamento para cerrado. Que nadie moleste. Para que no peleen. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las personas dicen, no, la verdad es que mis hijos nunca me cuidaron, no se hicieron cargo de mí, mis nietos tampoco, brillan por su ausencia? ¿Se puede dejar la herencia a otra persona, quizás a una cuidadora que sí estuvo ahí presente? Y ocurre mucho, ocurre más ahora que antes, sí, por supuesto que sí se puede. Obviamente esto es mediante la figura del testamento. Si nosotros no hacemos testamento, la ley es la que se encarga de dividir. El famoso artículo 572 nos dice los órdenes. ¿Qué son los órdenes? Los primeros que heredan, los padres, cónyuge e hijos. Segundo orden, ahí van los hermanos y ahí van varios órdenes, si tenemos uno de una categoría de estos, no vamos a dividir la primera categoría con la segunda, aunque solo sea un hijo el que existe, ese heredaría todo. Como repito, se llaman órdenes sucesorios. Sin embargo, se puede también heredar por medio de un testamento. El testamento tiene que ser un instrumento muy bien hecho, muy bien pensado, y le recomiendo muy respetuosamente a los colegas notarios, muy bien redactado, porque muchas veces somos los notarios los que, como decimos, metemos la pata. Metemos la pata, sí. Migdi nos está diciendo, la nueva ley de voluntades anticipadas, dice ella que, bueno, considera que le falta reglamento, porque ¿cómo procede esa manifestación de la voluntad ante los doctores y solamente queda archivado por ahí en un expediente digital? Y luego, ¿cómo saben que esa persona... Esa es una excelente pregunta de una persona muy conocedora y tiene toda la razón, porque el reglamento debió haber quedado 6 meses después de la publicación de la ley y eso ya hemos sobrepasado como año y medio. Sin embargo, aún así se puede hacer, porque el testamento vital o las voluntades anticipadas, básicamente de lo que se refiere y lo que son aquellas manifestaciones de voluntad que es como la facultad primaria que tiene una persona cuando va ante un notario, cuál es mi voluntad, de cómo quiero ser tratado. Perfectamente se pueden y se saca algo, que nosotros lo conocemos muy bien, se llama testimonio, para que esta persona se la dé a quien sería su representante. Esta ley lo que prevé es que va a haber un representante que tome las decisiones que ya yo le instruí mediante esta instrucción que se llama voluntades anticipadas. Este representante va a decir, bueno, no solamente estamos hablando de aspectos de orden médico, sino también patrimonial. Es decir, él quiere, hasta de sus creencias, quiere que todos los domingos le lleven a misa, aunque no entiendan ni qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero ese es mi sentimiento. Muy bien. Doña Ana nos está preguntando, dice que a la hermana le pasó que el esposo le donó la casa, que es patrimonio de los dos, sin consentimiento. Es decir, le donó la casa a alguien más. ¿Qué puede hacer? Porque ella, nadie le ha ayudado. No es adulta mayor, pero la dejaron literalmente en la calle. Qué pecado, ¿cómo ocurre eso? Costa Rica tiene un sistema muy curioso y es que si hay un bien que está a nombre de un individuo, su esposa tiene derecho a la reclamación, pero lamentablemente se liquida, digámoslo así, se verifica cuando esta persona o se va a divorciar o se muere o vende la propiedad. Si él donó la propiedad a otra persona, eso es un bien ganancial, debería reclamar mediante un juicio indicando eso no es posible. Muy bien. Un saludo a Joana, que le está diciendo que se iluminó el lunes con su presencia, imagínense. Ay, qué lindo, qué cosa más bonita. La vez pasada fue que estaba endiabladamente. Pero muchas gracias, Joana, qué amable, qué gusto. Y nos quedamos contestando aquí a Jennifer, a Isabel y a Joana también. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Aprovecho solo 10 segundos para decir que es un día especialmente emotivo porque aquí tenemos el libro de mi hija, Daniela. ¡Vio! Orgulloso padre. Daniela Mora, escritora y Inhumanes se llama el libro. Muchas felicidades a Daniela, muy amable. Escritora.
Tal palo, tal astilla. Muy carajo, bien, no. gracias. Unos